Muy buenas tardes, queridos Radio Escuchas. Soy su amiga Graciela Quiñones de Va Derecho, conductora junto con mi compañera Alejandra Higuera. Qué gusto el estar con ustedes a través de este medio. Lo cierto es que hoy que tenemos que quedarnos en casa y que espero que cada uno de ustedes esté siguiendo las indicaciones de las autoridades quedándose en casita, pues nos puede estar siguiendo con estas cápsulas que vamos a estar compartiendo para ustedes. Para nosotros siempre va a ser un placer el trabajar y llevar esta información con toda la alegría, pero sobre todo con todo el ánimo. Recuerden que son tiempos difíciles, pero si nosotros lo hacemos mucho más difícil en casita, pues no vamos a pasar una buena cuarentena. Hay que tratar de disfrutar, hay que tratar de entender que nuestra familia es lo más importante y que hoy nos toca cuidarla. Y si nos cuidamos a nosotros, pues nos cuidamos a todos. Y el día de hoy traigo un tema muy relevante acerca de la bioética. Ustedes han escuchado ya en el programa de radio que pues es una de las cosas que a mí más me gusta trabajar, hablar de derecho de familia y bioética, pero sobre todo hablar de adulto mayor y de sus derechos. Y el día de hoy pues parece que este es un tema bastante relevante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos tenemos un adulto mayor en casa y nos estamos preguntando qué va a pasar con ellos en tiempos de COVID, qué va a pasar con ellos con esta pandemia. ¿Los estamos cuidando de la manera adecuada? ¿No los estamos cuidando? ¿Hacia dónde va todo esto? Y resulta que en días pasados, pues observamos que el Consejo de Salubridad General determinó una guía, determinó de manera parcial, porque es un proyecto, una guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica. Y esa guía de asignación de recursos bioética, pues ha resultado muy controversial, ha levantado muchas voces, ha hecho que grandes científicos pues también se estén pronunciando en si fue idóneo, fue irresponsable el sacar esta guía. Bueno, pues para comentarles a ustedes que no es que sea irresponsable el haber sacado esta guía, aunque si hoy observamos en las páginas del Consejo de Salubridad General y tratamos de bajar esta guía, no la vamos a encontrar, porque ya no está, porque este proyecto lo quitaron, lo bajaron, pues quizá para evitar esta controversia que ha alarmado a tantos sectores. De decir, ¿cómo va a estar compuesto un equipo de triage? ¿Y qué es un equipo de triage? Bueno, pues ese equipo es el que va a decidir o decidiría sobre la vida o muerte de los pacientes en términos de una saturación que pareciera, como en otros países, inevitable de los servicios hospitalarios por COVID-19. Pero bueno, este Consejo de Salubridad General determina en ese proyecto, que es un proyecto, cabe señalarlo, que ante la posibilidad de la saturación de los servicios de medicina crítica durante esta epidemia del COVID-19, pues se priorizaría a los pacientes jóvenes sobre los adultos mayores o aquellos que tuvieran una enfermedad crónica. Y es ahí nuestro punto medular. ¿Por qué priorizar? Yo sé que muchos en casita piensan, oigan, yo me he cuidado y soy un adulto mayor, yo no he salido y soy un adulto mayor, pero mi nieto, mi hijo, pues sí sale, mi nieto dice que a él no le va a pasar nada porque es joven y pues sale con sus amigos, no respeta esta sana distancia que debemos de tener y pues de alguna u otra manera, como ha sucedido en otros países, como ha sucedido en México, ese joven contagia a su padre, a su madre o a sus abuelos. Y entonces dicen ustedes, ¿por qué? Porque es ante la irresponsabilidad de unos tendríamos que pagar por otros. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, esto únicamente sucedería si estamos nosotros frente a la saturación de los servicios clínicos. Solo pasaría si estuviéramos frente a la saturación de los servicios clínicos, que necesitaríamos una guía bioética de asignación de recursos. Únicamente si esa guía bioética existe y se aprueba, pues obviamente se tendrá que revisar y tendrá que surgir y tendrá que salir de un consejo. Ese Consejo de Salubridad General, donde van a ser grandes científicos de todo el país que están invitados a colaborar con ideas, porque pareciera que esta es una mera opinión personal y esa ha sido una de las críticas más grandes, pues tendrán que ver y visibilizar el problema actual, real, sobre todo hacia nuestro país. No podemos nosotros homologar o creer o sentirnos que estamos como en Italia y decir, bueno, es que Italia lo hizo, Italia prefirió a sus jóvenes ante los viejos. Bueno, pues nuestros viejitos, nuestros adultos mayores, aquellos seres que nosotros queremos mucho, también tienen derecho.
Y uno de los conflictos más grandes que nosotros vamos a encontrar en bioética siempre va a ser la decisión de vida, la decisión de muerte de otros. Y esto lo hemos visto incluso con la eugenesia, ¿no? ¿Quién nace y cómo nace? En la eutanasia, ¿tiene derecho a morir? ¿Tiene derecho a no sufrir mientras muere? Son conflictos a los que nosotros nos vamos a enfrentar. Podemos estar o no de acuerdo, es indudable, pero tenemos que tomar en cuenta este tipo de situaciones y empezar a plantear supuestos. Esta guía de asignación de recursos solo entraría en operación si la capacidad existente de cuidados críticos, es decir, en ausencia de los respiradores, de que no sean suficientes, si estos respiradores no son suficientes, si esta capacidad, decimos, está sobrepasada o muy cerca de serlo, y no es posible atender a todos los pacientes que necesitan en terapia intensiva u otros servicios de salud. Y es entonces cómo se va a valorar, porque ahí es donde entran las categorías que nos dice esta guía bioética de asignación de recursos. Bueno, pues independientemente de la valoración que se tiene que hacer de cada caso clínico en particular, ¿y por qué digo cada caso clínico en particular? Porque puede haber un joven de 20, 22 años que pueda tener quizá cáncer, que pueda tener SIDA, que pueda tener una diabetes, que pueda tener hipertensión o que pueda tener una obesidad mórbida también a esa edad. Porque conocemos y sabemos que hay personas incluso de 20 años que pueden llegar a pesar de 120 kilos a 160, ¿no? O incluso más. Y esto ya va a ser una condicionante para que el equipo de triage tenga que decidir si un respirador va a ser para ese joven que tiene ya un índice de morbilidad, es decir, una condición por la que puede un respirador no funcionarle aunque sea joven. Y entonces decidir quizás sobre un adulto mayor que ha hecho ejercicio, que no tiene una diabetes severa y que tiene incluso quizá más posibilidad de años de vida que este joven. Es ahí donde está nuestro punto, donde a lo mejor se ha distorsionado toda la información que nosotros hemos escuchado. No se trata de decidir únicamente de personas jóvenes sobre personas de más de 60 años o como nosotros consideramos nuestros adultos mayores. No es solamente una condición de edad. El equipo de triage tendrá que decidir sobre condiciones de salud, sobre indicadores que van a tener de morbilidad cada uno de los sujetos que puedan estar involucrados. Y aquí podemos hablar nada más de 2 personas, pero hemos tenido incluso países que han tenido que compartir un respirador entre 4 o 7 pacientes cuando han llegado a esos estados críticos. Por eso la importancia de quedarse en casa, por eso la importancia de ser conscientes de todas las recomendaciones que nos han hecho, porque no queremos una saturación en nuestros hospitales, porque alguna vez lo platicamos aquí en el programa de radio, no tenemos las condiciones, pues de años atrás, de tener pues institutos de salud adecuados. Hoy nosotros observamos que nuestros médicos están padeciendo. Nuestros médicos padecen de insumos, necesitan insumos, no se les está llevando, no se les está dando lo adecuado. Y esto es una realidad. Esto es una realidad para quienes tenemos familiares médicos. Esto es una realidad para quienes estamos de cerca en contacto con ellos y sabemos de sus carencias. Así que también, ¿por qué no? El día de hoy esto no solo es hablar de bioética, porque la ética habla del buen vivir. ¿Y cómo vamos a vivir bien? Si aquellos que nos van a ayudar, si aquellos que son esa primera fila de batalla, pues no están bien atendidos, no están bien asegurados. Y aparte de ello, pues están sufriendo actos de discriminación, que esto va a ser uno de los temas que vamos a hablar en siguientes cápsulas. Pero dentro de ello, dentro de estos médicos que tendrán hoy que decidir sobre la condición de un paciente o no, pues depende mucho de nosotros. Cómo nos cuidemos, cómo estemos, cómo nos alimentemos, todo lo que está alrededor nuestro. Esa es una realidad de México. Tenemos obesidad, tenemos hipertensión, tenemos diabetes y tenemos también muchas personas que no han atendido a este quédate en casa, a esta sana distancia.
esta guía bioética sí es alarmante, pero es solo un proyecto y va a estar en revisión, y en los próximos días, si nosotros entramos a una sobresaturación de los servicios clínicos, pues servirá para que los médicos tengan una referencia, pero tendrá que existir el documento final, el documento revisado, el documento que también va a ser validado por científicos de la UNAM, que, ojo, la UNAM ha sido uno de los primeros que se ha pronunciado en contra de esta guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, porque dice, a mí no me tomaron en cuenta, a mí no me llamaron, pero además de eso, dice, pareciera una mera opinión personal en donde yo únicamente voy a dar prioridad a un joven sobre un adulto. No. Si hablamos de bioética, dentro de un criterio bioético se tienen que considerar los criterios de morbilidad de los seres que van a estar involucrados. Así que el día de hoy nos vamos a quedar con esta idea. Vamos a ver cuáles son los indicadores de morbilidad que tiene una persona mucho más joven de 60 años y la que tiene de 60 años. Aquí no es como hablar únicamente, decir, bueno, porque tiene 60 años, quizá nada más le queden 10, 20 años de vida. Y al de 20 años, pues le queda todo un resto de vida de 40, 50 años. No, porque tendríamos que evaluar también cuáles son las enfermedades, cuáles son las condiciones genéticas incluso que tiene y que puede desarrollar. Por eso el equipo de triage tendría que trabajar de una manera muy rápida. ¿Y por qué de una manera muy rápida? Porque son decisiones que se tienen que tomar de una manera apremiante en un momento crítico de salud de nuestros hospitales. Son decisiones en que no se tiene que esperar a que sesione un consejo en días, sino que tendrá que ser el mismo día. El médico tratante no es el que va a decidir, ojo, el que va a decidir va a ser un consejo de ese hospital. Ese consejo de ese hospital se va a llamar equipo de triage. Ese equipo de triage va compuesto por el médico tratante y otros más encargados de la unidad clínica donde tengan ese problema de sobresaturación. Pero lo primero que se tiene que hacer es vigilar. Si otras unidades, si otros hospitales no están sobresaturados, si otras comunidades, si otros estados tendrán que dar o tendrán que otorgar los respiradores que no se han usado para los hospitales que sí estén sobresaturados. Se tiene que evitar esa sobresaturación, se tienen que acondicionar espacios, pero sobre todo tiene que haber una gran comunicación y un gran trabajo de la Secretaría de Salud para evitar esta saturación de nuestros hospitales y que en aquellos estados donde no se ha presentado casos tan elevados en cantidad de COVID-19, los pacientes puedan ser trasladados para que todos puedan tener la capacidad. Aquí el derecho de vida es de todos, el derecho de salud es de todos. Y ese derecho de salud tendrá que ser garantizado. Pero recuerden, para que sea garantizado, tendrá que ser garantizado primero por nosotros, como cuidándonos, estando en casa. Eso hay que recordarlo. Si los hospitales se saturan, es porque nosotros no seguimos las indicaciones. Y eso es lo más importante hoy. No nos alarmemos con una guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica que hoy solo es un proyecto y que en los días posteriores tendrá que emitirse el dictamen definitivo. Y que ese dictamen definitivo, pues hay que tratar todos de asimilarlo con toda la madurez posible, pero sobre todo conscientes de que se tomarán las mejores decisiones y que nuestros médicos están preparados para ello. Pues esta fue mi cápsula de Va Derecho. Espero sus dudas, sus comentarios para poder seguir desarrollando las cápsulas posteriores y sobre todo pues muchas gracias por acompañarme, por escucharme y quedo a sus órdenes como siempre, Graciela Quiñones Baena.